¿Qué tal? De nuevo Sin Mentiras con todos ustedes. Gracias por estar una vez más acá. Hace pocos días o pocas horas atrás, el presidente de la República dijo que mostraría pruebas del ataque al Banco de Venezuela, ataque informático, cibernético, y designó a la vicepresidenta de Venezuela. Yo te voy a colocar el video donde ella muestra estas pruebas y donde acusa a alguien en particular. Pero antes de dejarte correr el video con las declaraciones y la denuncia que hace Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y también jefa del Ministerio de Finanzas, aquí hay que decir lo siguiente. El gobierno de Venezuela, repito, hace pocas horas atrás, acaba de divulgar un plan macabro, según sus palabras, para atacar los servicios públicos en Venezuela. Agua, luz, electricidad, telecomunicaciones, vivienda. Y, según dijo el gobierno, están triangulando desde 3 países. Colombia, el país de las hamburguesas, España. Con la ayuda de una facción del G4 que se está sentando en México, que quiere torpedear los diálogos. Ahora, teniendo todas estas consideraciones y el contexto de que ya cada vez que hay elecciones o se acercan elecciones, los servicios públicos en Venezuela comienzan a fallar, comienzan a romperse, comienzan a explotar. Ustedes verán lo que dice la vicepresidenta. Ustedes verán si le creen al gobierno o si le creen a la oposición. Los hechos son que el gobierno es un gobierno que ha sido mal gobierno. Y los hechos son que tenemos una oposición que le ha entregado su alma al diablo con tal de llegar al poder. Son capaces de lo que ustedes han visto en estos últimos 5 años. Es falta de eficiencia, es impericia, es ataque opositor, es una triangulación. Vamos a dejar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez nos muestre las pruebas y ustedes con sus comentarios nos digan de qué va todo esto. Dejamos el video y ya saben, gracias por participar. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez. Adelante. Que llevamos de la economía 100% digital y del bolívar digital. En este proceso del mecanismo de reexpresión, donde a partir del 1 de octubre nosotros vamos a tener una nueva expresión contable del bolívar, eliminando 6 ceros al bolívar. Bueno, este mecanismo se vio perturbado el 15 de septiembre cuando el sistema informático del Banco de Venezuela empezó a mostrar una cadena de eventos, de ataques. Yo quisiera poner en pantalla, por favor, los ataques ocurridos el 15 de septiembre. Quisiera tenerlo aquí para que los periodistas también puedan acceder a la información. Ustedes ven allí un conjunto de ataques, el último de ellos señalados en rojo por la intensidad del ataque que se estaba dando en ese momento, que buscaba degradar el funcionamiento natural, normal del sistema del banco. Buscaba atacar el cerebro del banco. Y allí ustedes ven cómo fue incrementando su actividad hasta la última línea que está señalada en rojo, donde, bueno, fue un ataque ya más intenso, más agresivo, y hay que decirlo con nombre y apellido. El origen que deja allí la huella es los Estados Unidos de Norteamérica. Desde allí se dio el ataque al Banco de Venezuela. Bueno, vamos a quitar. Desde el país del norte vino el ataque, dice el gobierno nacional. Hay que decir también lo siguiente. Se trató de robar los fondos y la data que había en el Banco de Venezuela.
Fue un ataque masivo para tumbar todo el sistema y para tratar de secuestrarlo tal como nosotros lo dijimos días anteriores en distintos videos. La idea, según dice el gobierno de Venezuela, era dejar el servicio inutilizado porque era día de pago, porque había que degradarlo, porque había que atacar ese cerebro. Fueron 130 horas que estuvieron allí tratando de restablecer, y dice el gobierno de Venezuela que para ello decidieron suspender el servicio, resguardar la data, reforzar el sistema de seguridad. También ha dicho que todas aquellas personas que tengan problemas, que le aparecen saldos, que se le quitaron el saldo y distintos de estas manifestaciones, que va a ser resuelto en los próximos días. Reafirmo lo que dijo la vicepresidenta: no se robaron la data, no pudieron sacar los fondos del Banco de Venezuela y al día de hoy casi está completamente operativo al 100%. Trataron de saturarlo, lo echaron abajo por algunas horas y luego el gobierno lo restableció, según ha dicho la vicepresidenta. Vamos a dejar el video hasta aquí, espero sus opiniones, muchas gracias, será hasta la próxima.